Punto número 12. ¿Cuál es la definición, características y fundamento con sumarios jurisprudenciales, la compensación, confusión, novación, renuncia y remisión? La compensación es un modo de extinción de obligaciones, donde dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente, y sus deudas se compensan hasta el límite de la menor de ellas. Esto se encuentra regulado en los artículos 921 a 924 del Código Civil y Comercial de la Nación. Algunos sumarios jurisprudenciales relacionados son Cámara Nacional en lo Comercial, Sala A, 2020. La compensación opera de pleno derecho desde que coexisten dos deudas líquidas, exigibles y de plazo vencido, extinguiéndose ambas hasta el límite de la menor. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, 2019. La compensación no requiere la voluntad de las partes, sino que opera automáticamente cuando concurren los requisitos legales. La confusión es un modo de extinción de las obligaciones que se produce cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, regulado en los artículos 935 a 937 del Código Civil y Comercial de la Nación. Algunos sumarios jurisprudenciales relacionados son Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, 2018. La confusión como modo extintivo opera ipso iure cuando se produce la reunión en una misma persona de los caracteres de acreedor y deudor. Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, 2021. La confusión puede ser total o parcial dependiendo de la medida en que las deudas y créditos se reúnen en el patrimonio del mismo sujeto. Novación. La novación es un modo de extinción de una obligación mediante la creación de una nueva que sustituya a la antigua, extinguiéndola, regulado en los artículos 944 a 946 del Código Civil y Comercial de la Nación. Algunos sumarios jurisprudenciales relacionados son Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, 2017. Para que haya novación es indispensable que las partes lo quieran expresamente y que de ello resulte la creación de una nueva obligación que sustituya a la anterior. Cámara Nacional en lo Comercial, Sala C, 2019. La novación extingue la obligación original y todas sus accesorias, salvo pacto en contrario. La renuncia es una manifestación de voluntad unilateral, mediante la cual una persona abandona un derecho o una pretensión, regulado en los artículos 880 a 882 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los sumarios relacionados son Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2020. La renuncia de derechos debe ser expresa e inequívoca y no puede inferirse de actos dudosos o meras presunciones. Cámara Nacional en lo Civil, Sala F, 2018. La renuncia de un derecho es un acto unilateral que no requiere la aceptación del beneficiario, pero debe ser clara y precisa. La remisión es un acto jurídico por el cual el acreedor libera al deudor de su obligación, regulado en los artículos 901 a 903 del Código Civil y Comercial de la Nación. La remisión de deuda puede ser expresa o tácita. Expresa es cuando el acreedor renuncia por escrito, verbalmente o por signos inequívocos a su derecho. Tácita, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en que consta la deuda. Algunos sumarios jurisprudenciales relacionados son Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 2019. La remisión de deuda requiere la aceptación del deudor ya que constituye un acto bilateral. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, 2020. La remisión extingue la obligación principal y sus accesorios, salvo pacto en contrario o que estos sean independientes. Punto número 13. ¿En qué consiste la prescripción liberatoria? ¿Cómo se establece el comienzo del cómputo, la suspensión de la prescripción y sus efectos y la interrupción de la prescripción? La prescripción liberatoria es un instituto jurídico mediante el cual se extingue un derecho por el transcurso del tiempo. Este mecanismo tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones jurídicas, evitando la perpetuación indefinida de las reclamaciones. El comienzo del cómputo de la prescripción se establece en el artículo 2537 del Código Civil y Comercial, que dispone
que comienza a correr desde que el derecho puede ser ejercido, aunque el titular no tenga conocimiento de ello, salvo disposición legal en contrario. La suspensión de la prescripción se refiere a los supuestos en los cuales el plazo prescriptivo se detiene temporalmente, es decir, no corre por un determinado periodo, pero una vez cesada la causa de la suspensión, el plazo continúa corriendo desde el mismo punto en que se encontraba al momento de suspenderse. El Código Civil y Comercial establece la suspensión en los artículos 2542 y 2543. Los efectos de la suspensión, el principal es que el tiempo durante el cual la prescripción está suspendida no se computa dentro del plazo de prescripción. Esto significa que el plazo se reanuda una vez que cesa la causa que originó la suspensión. La interrupción de la prescripción implica que el plazo prescriptivo ya transcurrido se pierde y una vez que cesa la causa de interrupción, comienza a contarse un nuevo plazo completo. El Código Civil y Comercial establece las causas de interrupción en los artículos 2544 y 2545. Los efectos de la interrupción de la prescripción es que el tiempo transcurrido antes de la interrupción no se computa y el plazo prescriptivo se reinicia desde cero una vez cesada la causa de interrupción. Estos mecanismos aseguran un equilibrio entre el derecho del acreedor a reclamar y la necesidad del deudor de no enfrentar reclamaciones indefinidamente. Punto número 14. ¿Cuáles son los plazos de prescripción, el plazo genérico y los plazos especiales del Código Civil y Comercial de la Nación? Agregándole las leyes especiales. El plazo genérico de prescripción se encuentra regulado en el artículo 2561. Que dice que el plazo genérico de prescripción es de 5 años. Este plazo se aplica a las acciones personales y las que no tengan un plazo de prescripción específicamente establecido. Los plazos especiales de prescripción se encuentran regulados desde el artículo 2562 al 2568. Por ejemplo, las acciones reales sobre inmuebles tienen un plazo de 10 años, los daños derivados de delito tienen un plazo de 3 años, los daños derivados de responsabilidad civil tienen un plazo de 3 años, las acciones laborales tienen un plazo de 2 años, las acciones contra profesionales liberales tienen un plazo de 3 años, las acciones contra el transportador tienen un plazo de 2 años y las acciones de menores de edad y personas con capacidad restringida tienen un plazo de 5 años después de haber alcanzado la mayoría de edad o recuperado la plena capacidad. Los plazos especiales establecidos en leyes especiales, además del Código Civil y Comercial, son la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene un plazo de 3 años, la Ley de Contrato de Trabajo, que tienen un plazo de 2 años para las acciones por créditos laborales y 4 años para las acciones por sanciones disciplinarias, la Ley de Riesgos del Trabajo, que tiene un plazo de 2 años, el Código Aduanero, que tiene un plazo de 5 años, la Ley de Impuestos Internos, tienen un plazo de 5 años, la Ley de Sociedades Comerciales tienen un plazo de 3 años. Estos son algunos de los plazos de prescripción más relevantes tanto en el Código Civil como en leyes especiales en Argentina. La diversidad de plazos responde a la necesidad de ajustar la prescripción a la naturaleza específica de cada tipo de relación jurídica y acción. Punto número 15. ¿En qué consiste la caducidad de los derechos, sus efectos y la suspensión e interrupción de la misma? La caducidad tiene como efecto la extinción automática del derecho una vez transcurrido el plazo fijado por la ley o por las partes. Esto significa que el derecho ya no puede ser ejercido ni reclamado después de ese plazo. Sus efectos son la extinción automática del derecho, ya que una vez vencido el plazo el derecho caduca sin necesidad de una declaración judicial, la ineficacia de las acciones posteriores, ya que cualquier acción tendiente a ejercer el derecho caducado será ineficaz, y no admite interrupción ni suspensión. A diferencia de la prescripción, la caducidad no puede ser interrumpida ni suspendida, por lo que el plazo corre de manera continua. El Código Civil y Comercial establece la caducidad en varios artículos, los cuales disponen sobre diferentes situaciones donde se aplica este instituto. Algunos de los artículos relevantes son el artículo 2561, ya que este define la caducidad y diferencia entre los plazos de prescripción y caducidad, especificando que la caducidad no admite suspensión ni interrupción.
El artículo 2562 establece que la caducidad debe ser alegada por la parte interesada y no puede ser declarada de oficio o por el juez, salvo disposición en contrario. El artículo 2563 indica que los plazos de caducidad pueden ser establecidos por la ley o por las partes, y en caso de duda se considera que el plazo es de caducidad, si éste resulta una disposición legal que lo establezca expresamente. El artículo 2564 dispone que en los casos en que la ley establece plazos para el ejercicio de derechos y no especifica si son de caducidad o prescripción, se presume que son de caducidad, si el interés protegido es el de certidumbre jurídica. El artículo 2565 establece que los plazos de caducidad no pueden ser modificados por acuerdo de partes salvo disposición legal en contrario.